Amigos, para este programa nos acompaña el doctor Norman González Chacón. Saludos, doctor. Saludos, Jorge, y saludos a toda nuestra querida audiencia. El doctor Iván Figueroa Otero. Saludos, doctor. Saludos, Jorge. Doctor Norman González Hijo. Saludos. Saludos, Jorge, y saludos a todos los amigos y amigas que están ahí en nuestra audiencia. En el programa vamos a tenerle una definición para un mejor entender de todos nosotros sobre el ayuno sustentado, pero deseamos que vean y puedan realizar que el ayuno sustentado no es solamente llegar a una conclusión e ingerir un alimento o unos alimentos en específico. Hay una ciencia, hay una razón, hay una lógica y hay un procedimiento que al final de la carretera, como digo yo, va a ser tu salud óptima. Y para eso estamos hoy. Hoy vamos a estar llevando a todos por ese camino, por esa carretera que lo podamos entender todos. Yo quiero comenzar con nuestro panel. ¿Por qué nosotros nos enfermamos? Nosotros recibimos continuamente, las personas llamando, escribiendo, tengo esta condición, tengo esta otra condición, tengo otra, y siempre, casi siempre le decimos, pues mira, eso viene de la alimentación que tú tienes, de tu proceso de digestión, de la manera que tú estás llevando a cabo esa parte de tu cuerpo esencial. ¿Podríamos comenzar con eso? Sí, cómo no, yo creo que es un buen tema y entiendo que, como tú acabas de señalar, tenemos una gran cantidad de gente sufriendo de todo tipo de enfermedades. Tú te das cuenta por los textos que recibimos que son cientos de enfermedades que la gente está padeciendo y la mayor parte de ellos tienen más de una. Tienen una condición subsecuente a la otra y a la otra y a la otra. Y en muchas ocasiones, pues no solamente hay un problema físico, sino también hay un problema emocional de una persona que ya se pone el apellido que es diabético. Entonces, cuando llegamos a ese extremo, que una persona dice soy diabético, o soy hipertenso, o soy esto, soy lo otro, pues ya hemos llegado al punto donde la enfermedad se convierte en parte del individuo, parte de su personalidad, parte de su vida, parte de su todo. Y entonces ahí entramos en una dinámica que es negativa, sigue siendo negativa, porque para esa condición original tomó unos medicamentos que le ayudaron a padecer de las otras condiciones por los efectos secundarios que cada droga tiene. Y así la gente se va envolviendo en ese problema que estamos viendo hoy, que si tú das una vueltita por las salas de emergencia de todos los centros médicos de Puerto Rico, tú vas a encontrar una cantidad de gente, te pones a hablar con ellos y te cuentan toda la historia de todas las operaciones, de todas las enfermedades, de todas las cosas que han sufrido y por qué están allí, porque ahora tienen una nueva o una repetición de la misma. Y todo eso nos lleva justamente a una gran preocupación. Fíjate que el presupuesto del país en gran medida pues se sobrecarga sobre el área de la salud. El presupuesto de la nación americana se sobrecarga sobre el asunto de la salud y los fondos que se asignan para salud son posiblemente los más, quizá equivalentes en Estados Unidos a los fondos que se asignan para defensa de la nación y luego salud. Y así, de esa manera, estamos viendo cómo estas graves condiciones que sufre la gente y que están sentenciados todos los que nos estén viendo en este momento, todos los que todavía no han hecho esos cambios que vamos a mencionar hoy, están sentenciados a sufrir de todas estas condiciones y enfermedades que pueden ser múltiples. Y si las fuéramos a enumerar, no terminaríamos. Y tenemos que comenzar, muy pocas personas piensan inmediatamente cuando hablamos sobre esto, doctores, las células del cuerpo, la función de las células del cuerpo, que nos tienen que llevar a regenerar nuestros tejidos, nuestro cuerpo continuamente. ¿Las estamos alimentando, las estamos atendiendo responsablemente, doctor? Yo quisiera volver al tema de enfermedad, antes al tema individual de la célula, y es, para entender el esquema básico del universo, Dios hizo el universo en un equilibrio perfecto. Y ese equilibrio está en continuo cambio y ajuste. Cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de un desequilibrio que el universo crea para compensar
el desequilibrio. Es un equilibrio, buscando el equilibrio. Cuando hablamos de enfermedad, es un malestar. Y nosotros sentimos una alarma en nuestro cuerpo porque sabemos cuando estamos en bienestar, cuando cambia nuestro estado de equilibrio, sentimos cosas diferentes que le llamamos enfermedad o desequilibrio. Entonces, las alarmas de nuestro cuerpo nos dejan saber en los síntomas que nuestro cuerpo aparece, hay algo malo que yo estoy haciendo con mi salud. Y ese reequilibrio, búsqueda, es lo que estamos tratando de describir aquí en el proceso de cómo encontrarlo, buscar el bienestar de nuestro cuerpo. Ahora, la célula, yo la comparo, cada uno de nosotros somos una célula dentro de ese fenómeno universal que es la creación. Lo más importante es que si cuidamos a la célula individual, o sea, al individuo, de hacer el rol apropiado para mantener el equilibrio universal, el hombre vive en un estado de bienestar y felicidad junto con el creador que lo hizo de su propósito. Así que lo que estamos discutiendo aquí es buscar nuestro origen, volver hacia el proceso original de cómo debemos cuidarnos en todos los procesos de vida, en lo que ingerimos por todos los fenómenos, los sentidos, la visión, los oídos y por la boca. Y eso es lo que Dr. Norman también ha creado en el concepto del ayuno sustentado. Los antiguos decían que la enfermedad es un esfuerzo que hace la naturaleza por librarse de aquellas condiciones resultantes de una violación a las leyes de la salud. Y es que, fíjate, es que cuando hiciste la pregunta inicial, ¿por qué nos enfermamos? Tenemos que reconocer que nuestras células, nuestro tejido, órganos, todo el cuerpo tiene una capacidad innata, diseñada perfectamente para continuamente buscar la homeostasis, buscar el balance, buscar estar sano, buscar funcionar de la mejor manera posible. Pero hemos invadido o estamos expuestos a factores físicos que tienen que ver con el trabajo, con lesiones, con traumas, etcétera. Estamos expuestos a factores bioquímicos que tienen que ver con la alimentación, factores de campos electromagnéticos, factores que influyen sobre nuestros pensamientos y nos hacen estar alegres o nos hacen estar tristes. Y todo esto añadiéndose a lo que heredamos, que es toda esa cantidad de cambios que se producen en nuestros genes, por lo que han estado expuestas nuestras generaciones anteriores. Todo eso pues va a crear cierta predisposición a que las personas puedan estar más propensas a padecer de una u otra enfermedad de acuerdo al ambiente o al estilo de vida que hayan vivido los antepasados y estén viviendo ellos. Nuestro sistema digestivo y nuestras células tienen una capacidad para funcionar que depende del combustible que le ponemos. Como habíamos mencionado en otro programa aquí, la gente está comiendo o por la influencia de la nutrición moderna, que se está quedando atrás en ciertos conceptos, pues están comiendo más proteína de la que pueden digerir, más carbohidratos de los que pueden manejar efectivamente, más grasa. Y entonces esto sumado a todos esos elementos del ambiente que estaba mencionando, la falta de descanso, el exceso de trabajo, las preocupaciones, el estrés, todo esto va desarreglando el funcionamiento, va alterando el funcionamiento a nivel celular y por ende se van a estar afectando unos tejidos en la capacidad de que no pueden manejar tantos nutrimentos, tanta comida, tantos elementos químicos, además del estrés, además de los pensamientos y todas estas cosas a las cuales estamos expuestos. Y entonces empieza a desarreglarse bioquímicamente. A algunas células le falta glucosa, a otras le falta oxígeno, otras se llenan de basura, de desechos que no pueden eliminar correctamente, porque la sangre se va saturando de todo esto, el sistema linfático se va saturando de todo esto. Encima de eso, pues la persona posiblemente no tiene buenos hábitos de evacuación o por el mismo estrés no atiende esas necesidades correctamente. Los riñones por no tomar agua, por el exceso también de proteína y todo esto se van recargando, al igual el hígado. Y entonces llega un momento en que se crea un ambiente tan hostil que van a haber unas células que no van a poder hacer sus funciones correctamente y entonces se altera el funcionamiento de ese tejido, de ese órgano.
Pero hay otras células que van a tener que hacer compensaciones tan y tan grandes para poder sobrevivir ese ambiente hostil que se crea dentro y fuera de la célula, que entonces empiezan mutando hacia células cancerosas. O sea, el mismo esfuerzo que hace la naturaleza por sobrevivir puede transformar una célula buena a una célula cancerosa, aunque parezca que es todo lo contrario, que es un proceso degenerativo. Claro, se convierte el proceso degenerativo porque empieza a desarreglar la armonía que hay entre esas células y las otras, y ese es el peligro que lleva a la mayor parte de la gente que no hacen cambios a tiempo a que células normales se puedan convertir en células cancerosas, células normales puedan dejar de funcionar correctamente y entonces poder crear desequilibrios metabólicos que son los que producen la enfermedad o el malestar y la inflamación. Quiero hacer 2 comentarios de lo que ustedes han dicho hasta ahora. Bien importante, a las personas le da hambre y comen lo primero que ven y no piensan cuando tienes hambre que lo que van a hacer es alimentar su cuerpo correctamente para, como usted dice, doctor, esas células puedan trabajar bien. Mencionó el estrés. Muchas personas se dan un golpe, tienen una herida y le dicen, pues mira, tienes que cuidarte de esta manera y bajar el estrés. ¿Qué tiene que ver el estrés con que yo me pille el dedo? ¿Qué tiene que ver la salud que tengo en este momento porque no duermo bien, porque no descanso? ¿Cuál es la importancia, a base de lo que estabas diciendo, de darle ese cuidado a ese cuerpo que comienza con el descanso? Después nos levantamos y haremos el resto del día, el resto de la vida, pero primero hay que descansar. ¿Cuál es el propósito de eso? El estrés es un estado natural de alarma, de protección al cuerpo humano. Lo ponemos como negativo, pero no es negativo. Es un mecanismo de autodefensa, de protección. Pero pasa que el cuerpo humano lo degenera porque pasa el cuento del lobo. Si vamos a ver peligro en cada situación de nuestras vidas, que encontramos en el tapón, en una situación con un jefe en el trabajo, empezamos a crear alarmas que activan un sistema extremadamente drenante de energía, porque se prepara el organismo para protegerte de un ataque de extraterrestres o de una guerra tercera guerra mundial. Entonces eso nos drena. Ese es el error humano, el hacer alarmas que no existen, llamar al lobo. Y el estrés normalmente es parte bueno porque me refuerza, me ayuda a crecer, me ayuda a fortalecerme si yo lidio con él apropiadamente. Así que vamos a borrar el sistema de echarle la culpa al estrés de todas nuestras enfermedades. Es la manera que vemos el estrés. De hecho, tenemos una lámina, señor director, la primera que tenemos ahí en el programa, que dice que el cuerpo tiene la capacidad de regenerar todas sus células y de reemplazar el tejido dañado y defectuoso por uno sano. Ejemplo de esto es cuando nos damos un tajo, cuando nos rompemos un hueso. El cuerpo tiene la capacidad de sanar esos tejidos y poderlo llevarlo a la normalidad. Entonces, eso que sentimos como síntomas muchas veces es el monitoreo, como dice ahí, y esas células de defensa o esos vigilantes que tenemos en nuestro sistema que están continuamente viendo qué es lo que se ha ido de control o se ha salido de control. Pero ahí en la próxima lámina nos dice claramente que la regeneración puede darse a un nivel celular de tejido, de órgano, estructura, incluso del cuerpo entero. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad para eliminar las células que están muertas o defectuosas y reemplazarlas por células sanas, creando de esta forma nuevos tejidos. O sea que lo que quiere decir es que mediante ese monitoreo que hace el sistema inmunológico, esos guardianes que están por ahí tratando de detectar que está funcionando bien, el cuerpo tiene la capacidad de volver al estado normal. El problema es que muchas veces la invasión química, la invasión a través de la alimentación, del estrés y demás, es tan y tan grande que le podemos añadir entonces la falta de descanso, que el cuerpo a veces no tiene la capacidad de regenerarse o completar el proceso de regeneración cuando ya lo estamos bombardeando con otra situación, y eso es lo que crea el caos. Es como si tú estás trabajando en tu oficina, te traen un paquete así de trabajo, todavía tú no vas por la mitad cuando te han traído otro paquete de trabajo y así por el estilo, llega un momento en que tú no vas a tener espacio ni tiempo para llevar a cabo esas funciones. Es tan maravilloso ese poder regenerativo que Norman nos está hablando, que el feto, durante la etapa fetal y la fase final del desarrollo del niño, la capacidad de regenerar es 100%, doctor. Usted
hemos hecho cirugías fetales en tanto humanos como animales. Yo llegué a participar en eso. Y cuando sana la piel, no hay cicatriz. Un órgano se puede reemplazar en un niño que nace con enfermedad en la columna nerviosa, que se llama la mielodisplasia. Los niños que nacen, no me recuerdo el nombre ahora. Espina bífida. Espina bífida. Usted coge, Cuesta. los opera en ese momento, le pone los puntitos, le cierra la piel por encima y el niño nace sin espina bífida. O sea, Dios nos creó así. Esa es la creación original. Eso es lo normal. Ese es así lo normal. El hombre se supone que se sane perfectamente, que tenga la capacidad. Tenemos la capacidad Pero entonces, de cuando regeneración. lo que pasa es que empezamos a memorizar o a aprender a sanar de otra forma. Después que nacemos, empezamos el fenómeno de degeneración, de contacto, de estrés que todos hablamos, y cambiamos la forma de sanar porque se nos olvida quiénes somos. Exacto. Y nuestra capacidad de sanar que está innata en Eso es un nosotros. problema, eso yo le llamo, doctor, un problema de identidad que tiene la Bueno, mayor duro. parte de los seres humanos. El hijo de Que Dios, no por ser entendemos lo que somos y la capacidad que tenemos. Y esa capacidad nos la da nuestro creador y está dispuesta ahí en cada ser humano. El problema es que una de las invasiones más grandes que tiene el ser humano es la de estos diagnósticos que te dicen que lo que tú estás padeciendo no tiene cura. Eso es uno de los peores. Eso es uno de los peores diagnósticos, de la peor invasión que puede ocurrir en el organismo. Que tú aceptes ese comando de alguien con autoridad que te dice que eso no tiene cura. ¿Eh? Eso es un mal de ojo. De los peores. De los y de los peores. peores. Déjame decirte que para que la gente que nos está viendo en este momento puedan entender lo que estamos hablando, es importante que se olviden de todo lo que aprendieron en la escuela y todo lo que hemos escuchado, porque la verdad es que la información que se nos ha dado a través del sistema ha sido una información errónea totalmente, inclusive a mí me da mucha pena porque veo que esta información que acaba de Norman mencionar, de que somos una obra perfecta del Creador y que no debíamos de estar enfermándonos, porque hay una promesa en la Biblia que dice, hijo mío, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma anda en salud también. O sea, de manera que tenemos que entender que aún en las iglesias no se está enseñando este elemento tan importante y hemos dejado que nos instruya el sistema, y el sistema está diseñado para crear más enfermos, para crear una fuente de negocio para todas las industrias de la salud, y eso tenemos que entenderlo claramente. No podemos retraernos de esa realidad. O sea que la programación del sistema es para sin querer queriendo, fíjate, como dice el doctor en el libro, para sin querer queriendo hacer más enfermos o Seguro. mantener la gente en la enfermedad, fíjate. Que casi todos estos anuncios que tú ves en la televisivo de propaganda dice para el control de la condición, pero no dicen para que te sane de la hipertensión o de la diabetes. Ni Dicen para el control. Y te puede causar 10 condiciones nuevas distintas. Ok, y Nuevas. detrás del control tiene que haber alguien que es el que está controlando. Eso es una, Que si se una controlara- codependencia. Exacto. Que ni al ser creador Dios creó codependencia con el hombre porque nos dio libre albedrío. Así mismo. Él dijo, no, aquí tienes, mete mano a tu creación. Claro. Pero Dios Cuidado. no nos hace a nosotros y la industria de productos y fármacos no quiere ser codependiente de ellos. Nos quiere estar controlando. Y el problema es que el conductor muchas veces no sabe ni para dónde va, porque fíjate que si el conductor supiera hacia dónde va, la gente se sanaría. El problema es que el mismo conductor no tiene la dirección correcta hacia dónde quiere ir, y entonces tú ves a la gente en las enfermedades dando vuelta, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, y eso se convierte muchas veces en diagnósticos para toda la vida, porque como no hay una dirección, ni hay un convencimiento de que el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, como estábamos leyendo, pues entonces la persona que cae dentro de ese, fíjate, de ese círculo se lo va llevando. Una esclavitud. Caen como Es en una una arena esclavi- movediza. es una de la esclavitud que no pueden espiritual. salir. En Es una esclavitud es como una espiritual. adicción. Sí, Que pero es una esclavitud una espiritual. dependencia. Es en Una espera a la dependencia. próxima condición que surja. Una dependencia que se ha creado. Sin embargo, cuando Dios en el principio hizo las cosas,
vio que todo era bueno en gran manera, según la fue haciendo, y todo era bueno en gran manera, lo dice muchas veces. Y eso pues nos permite a nosotros entender claramente que todo había sido hecho en perfección para que el hombre viviera muchos años, muchos. Bueno, Mira, supuestamente teníamos que vivir de forma eterna, porque no se contemplaba la violación a las leyes en ese momento. Cuando Dios le dice, le da la promesa, Él está dando una vida eterna condicionada a que no comamos de aquel árbol. Y fíjate que en el mismo principio, la vida misma, la salud, lo que podemos hacer, el bienestar del hombre se circunscribe a una cosa tan sencilla como comer o no comen. o no comer, y de ahí es que parte todo. O sea, si los cristianos se dieran cuenta, los religiosos de todas las religiones se dieran cuenta que todo en el principio se suscribe a un solo mandamiento, ¿ve? Un solo mandamiento: no comas de esto. ¿Ve? No había más ninguno en ese momento, solamente ese. Estuviéramos ahora un mundo lleno de gente sana, saludable, y todavía estuviéramos compartiendo con Adán y Eva. Podríamos sentarnos con ellos en una mesa y sentarnos a comer de la fruta de los árboles de la vida. Y eso realmente es algo tan importante que tenemos que verlo desde ese aspecto. ¿Por qué? Porque para que el hombre sea restaurado nuevamente a esa condición, para que seamos restaurados, tenemos que entrar en una fase que la podemos ver en un estado, en la lámina 5. La lámina 5, director, podemos leer cuál es ese estado óptimo que tiene que tener el hombre. ¿Ve? El proceso de sanación y regeneración solamente ocurre cuando nuestros cuerpos alcanzan el estado de reposo óptimo. El estado de reposo óptimo es un descanso regenerativo mucho más allá que simplemente dormir y relajarse. Y fíjate que el Señor hizo todo bueno en gran manera y restringió su creación a 6 días y descansó en el séptimo día. ¿Sabes? Como ejemplo de que todo no era trabajo, de que todo no era cuestión de afanarnos y de hacer, sino que había que darle oportunidad al sistema para un día dejar de hacer. Ve que ese día también tenemos que ahora remontarnos a la situación y hacer un repaso de todo lo que está ocurriendo para darnos cuenta que ese descanso ahora tenemos que aplicarlo a todas las actividades del hombre que no han podido ser implementadas porque el sistema no lo permite. Y ahí es donde nuestra computadora hace los updates. Fíjate que tú puedes programar en tu computadora para que haga los downloads y los updates por la noche o por el día. Entonces, en ese descanso, que es un descanso periódico, fíjate, y cíclico, además del descanso de cada noche, el cuerpo entonces y las células tienen la oportunidad de regenerarse, de economizar energía y de hacer esos procesos que mientras está bajo las tareas que le estamos imponiendo continuamente, al comer continuamente. Fíjate que hay gente que tú los ves comiendo cada hora. Yo he visto personas que se desayunan, al ratito están comiendo de nuevo. Sigue. Esa gente no tiene oportunidad de que la célula descanse, de que el sistema digestivo descanse y pueda pasar a las etapas de regeneración y desintoxicación. El hígado mismo, fíjate, el hígado mismo tiene 2 fases sumamente importantes de desintoxicación. Y lo voy a explicar en palabras sencillas. En la primera es seleccionar de eso que tú comiste, qué es lo más importante y qué es lo que va a utilizar. Entonces pone a un lado lo que en la segunda fase entonces va a eliminar y sacar del cuerpo, que es la basura. Es como cuando tú compras un paquete o algo que sacas lo que necesitas del paquete y descartas el resto para la basura o el reciclaje. Pues así mismo es el cuerpo. Entonces, esa gente que están continuamente comiendo, que se acuestan a las 10 de la noche, a las 11, acabando de comer, no tienen la oportunidad de descansar. Por eso es que al otro día amanecen sin energía, porque estuvieron invadiendo su sistema digestivo continuamente
con tareas y tareas y tareas, y el cuerpo llega a un momento en que no da abasto para poder llevar a cabo el proceso regenerativo, porque no está viendo ese reposo, no está viendo ese descanso para que el cuerpo precisamente pueda llevar a cabo esas funciones de regeneración y de estabilización celular. Ese reposo que él acaba de mencionar, tenemos que, obviamente, aquí vamos a enfatizar el ayuno físico, nutritivo como principal, pero es reposo de todas las acciones que el hombre tiene y que Dios nos dio en la creación. Es la parte física, de acción física, es la parte mental, espiritual y la parte digestiva. Entonces, el ayuno verdadero o el reposo es todo el ser. Y ese es el arte de cómo vivir una vida en felicidad. Quiero traer ahora el tema, ya Norman Osvaldo lo trajo ayer en su contestación, la importancia de la digestión. Mencionaron que hay personas que pues desayunan, a las 2 horas se comen algo, a las 11 otra cosa, almuerzan al mediodía, a las 3 de la tarde ya están buscando el café con la galleta, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche antes de acostarse viendo la televisión vuelven y comen, y mantienen ese sistema operando continuamente sin realizar el esfuerzo que están obligando a ese cuerpo a hacer, lamentablemente causándole otras condiciones. Cada periodo de descanso omitido, cada etapa de descanso que tú no cumples con tu organismo, son días que te restan de tu vida. O sea, correcto, el span de vida se va cortando en la medida en que comemos de más y en que descansamos de menos. Entonces, el sistema, como dije nuevamente, y vuelvo al sistema, porque es el sistema, para los que no saben de lo que yo estoy hablando, el sistema es la sociedad donde vivimos, cómo se ha educado y cómo se ha programado para actuar de una forma en que todos funcionamos casi de la misma manera. ¿Ve? Y que hay muy poca diferencia entre una familia y la otra de los componentes de esta sociedad para funcionar distinto. Y en este caso, ese sistema que nos impone, por ejemplo, unas reglas, nos impone unos horarios, nos impone una forma de vivir y unas responsabilidades personales, colectivas. Ese sistema es el que nos ha llevado a esto que estamos hoy en día, tratando de cambiar, porque fíjate que lo que nosotros hemos hecho es tratar de cambiar los hábitos de la gente de vida, el estilo de vida completo de la gente. Y para eso tenemos que enseñar que hay 2 cosas importantes que tenemos que planificar. Una es el descanso y la otra es la alimentación. ¿Ve? Para que de esa forma podamos ir planificando nuestra salud actual y futura. Gracias, doctor. Vamos a una pausa, no se retiren, regresamos con ustedes en breve.